En un amanecer incierto, cuando la claridad todavía negocia con la noche y las cúpulas de piedra respiran secretos antiguos. Una sombra vuelve a levantarse. Hubo hermanos alrededor de Jesús, no héroes de vitral ni santos de catecismo, hermanos de carne, hermanos prohibidos. La historia oficial los borró con la misma meticulosidad con que un escriba purifica un pergamino manchado, pero la verdad, como el agua subterránea, encuentra siempre las fisuras por donde emerger. Baruch Spinoza, aquel judío holandés que osó pensar más allá de los límites impuestos por la tradición, descubrió en los márgenes de textos olvidados lo que la cristiandad primitiva había decidido enterrar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Tal vez porque la verdad no conoce fronteras ni jerarquías, no respeta púlpitos ni coronas, y cuando emerge lo hace con la fuerza devastadora de un torrente que arrastra consigo las construcciones más sólidas del poder en los archivos polvorientos de bibliotecas abandonadas, donde los rayos de sol filtran entre estantes carcomidos por el tiempo. Spinoza encontró referencias veladas a Santiago, Judas, José y Simón, no como figuras místicas envueltas en halos dorados, sino como hombres de sudor y dudas, hermanos carnales de aquel que la historia convertiría en Dios. Manuscritos arameos que nunca vieron la luz de los concilios. Cartas de comunidades cristianas primitivas que hablaban de estos hermanos con naturalidad desconcertante. Testimonios que fueron sistemáticamente destruidos cuando el poder eclesiástico decidió que la divinidad no podía compartir mesa familiar. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que detrás de cada verdad oficial hay una verdad más profunda esperando su momento. Los primeros cristianos conocían a estos hermanos. Los evangelios apócrifos los mencionaban sin tapujos. Pero cuando Constantino abrazó al cristianismo y lo convirtió en instrumento imperial, cuando los concilios comenzaron a dictar que era ortodoxo y que era herético, la existencia de estos hermanos se volvió problemática. Un Jesús con hermanos era un Jesús demasiado humano para sostener la estructura teológica que se estaba construyendo. Spinoza, con su mente analítica y su desprecio por la superstición, comprendió que la negación de estos hermanos no era teológica, sino política. La Iglesia necesitaba un Cristo único, irrepetible, nacido de una virgen que permanecería virgen, criado en una familia que no era realmente familia, sino teatro divino. Los hermanos de Jesús amenazaban esta construcción porque introducían lo cotidiano en lo sagrado, lo familiar en lo trascendente. En sus escritos más reservados, aquellos que circularon en círculos secretos mucho después de su muerte, Spinoza planteaba preguntas que hacían temblar los cimientos de la fe establecida. Si Jesús tuvo hermanos, ¿qué implicaba esto para la doctrina de la virginidad perpetua de María? Si estos hermanos vivieron, trabajaron, discutieron y tal vez incluso cuestionaron las enseñanzas de su hermano Mayo R. ¿Qué decía esto sobre la naturaleza divina de Cristo? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Los archivos vaticanos, esos laberintos de piedra donde reposan los secretos más celosamente guardados de la cristiandad, contienen documentos que confirman lo que Spinoza intuía. Cartas del siglo II que mencionan disputas entre los seguidores de Jesús y sus hermanos carnales, actas de concilios menores, donde se debatía qué hacer con las referencias a estos hermanos
en los textos que circulaban entre las comunidades cristianas testimonios de padres de la Iglesia que luchaban por conciliar la existencia histórica de estos hermanos con la pureza doctrinal que se intentaba establecer. Santiago, el hermano Mayo, era después de Jesús. Dirigió la comunidad cristiana de Jerusalén durante décadas. Su existencia está documentada no solo en textos cristianos, sino en fuentes judías y romanas de la época. Era conocido como Santiago el Justo, un hombre de profunda piedad, pero también de criterio independiente que no siempre coincidía con la interpretación que Pablo de Tarso hacía de las enseñanzas de su hermano. Esta tensión entre Santiago y Pablo, entre el cristianismo judaizante y el cristianismo helenístico, fue uno de los conflictos fundacionales de la iglesia primitiva, pero la historia oficial prefirió silenciar estas tensiones. Santiago fue transformado de hermano carnal en primo o hermano espiritual, una metamorfosis semántica que permitía preservar la doctrina sin negar completamente su existencia histórica. Judas, otro de los hermanos, fue confundido deliberadamente con Judas Iscariote para ensombrecer su figura. José y Simón fueron simplemente omitidos de la mayoría de relatos oficiales, como si nunca hubieran existido. Spinoza, con su implacable lógica, veía en esta manipulación histórica un patrón más amplio de control ideológico. La Iglesia no solo había alterado los hechos, había alterado la forma misma de entender la realidad. Había convertido la historia en teología, la experiencia humana en dogma, la búsqueda de verdad en obediencia ciega. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas nacen del pensamiento, y el pensamiento es el enemigo natural de toda autoridad que se funda en la fe ciega. Los hermanos de Jesús representaban algo más que un detalle biográfico incómodo. Representaban la posibilidad de una religión más humana, menos institucional, más cercana a la experiencia cotidiana del sufrimiento y la esperanza. Si Jesús había crecido en una familia numerosa, si había discutido con sus hermanos, si había vivido las tensiones normales de cualquier hogar, entonces su mensaje no era el producto de una revelación divina aislada, sino el fruto de una vida profundamente enraizada en lo humano. Esta humanidad de Cristo era precisamente lo que la iglesia institucional no podía tolerar. Un Jesús demasiado humano era un Jesús demasiado accesible, demasiado comprensible, demasiado cuestionable. La divinidad servía como barrera protectora contra la crítica y la duda. Si Cristo era completamente divino, sus enseñanzas eran incuestionables. Si tenía hermanos carnales, su humanidad se volvía innegable, y con ella la posibilidad de error, de evolución, de contradicción. En las noches de Ámsterdam, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su modesto estudio y las velas proyectaban sombras danzantes sobre manuscritos hebreos y latinos, Spinoza imaginaba cómo habría sido la convivencia entre Jesús y sus hermanos. ¿Habrían compartido las tareas del taller de carpintería? ¿Habrían discutido sobre las escrituras durante las cenas familiares? ¿Habrían cuestionado las interpretaciones radicales de su hermano Mayo Ere? Estas preguntas, aparentemente simples, contenían un potencial explosivo para la teología cristiana. Porque si los hermanos de Jesús habían sido testigos cercanos de su vida y enseñanzas, si habían vivido con él día a día, año tras año, entonces su testimonio tenía un peso específico que ningún evangelio posterior podía igualar. Y sin embargo, este testimonio había sido sistemáticamente silenciado, manipulado o destruido. Los evangelios canónicos
mencionan a estos hermanos casi de pasada, como figuras marginales que no comprendían la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Pero esta marginación era sospechosa. ¿Cómo era posible que quienes mejor conocían a Jesús fueran quienes menos comprendían su mensaje? La respuesta, para Spinoza, estaba en la naturaleza política de la formación del canon bíblico. Los textos incluidos en el Nuevo Testamento no fueron seleccionados por su veracidad histórica, sino por su utilidad doctrinal. Los evangelios que presentaban a Jesús como figura más humana, más accesible, más cuestionable, fueron declarados apócrifos. Los que enfatizaban su divinidad y la unicidad de su naturaleza fueron canonizados. Este proceso de selección no fue neutral, fue profundamente interesado. ¿Y tú, que escuchas estas palabras desde tu rincón del mundo, desde tu presente cargado de dudas y certezas provisionales, no sientes la urgencia de estas preguntas? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. ¿Qué hora marca tu reloj en este momento de revelación compartida? Comparte esta reflexión con alguien cercano, con un amigo que también se atreva a cuestionar, y deséale bendiciones a su familia. Porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica como el pan en las manos de quien sabe dar. Los códices encontrados en Nag Hammadi en 1945 confirmaron muchas de las sospechas de Spinoza. Allí, entre manuscritos enterrados durante siglos en el desierto egipcio, aparecieron referencias claras a los hermanos de Jesús como figuras importantes en las comunidades cristianas primitivas. El Evangelio de Tomás, atribuido a Judas Tomás, uno de estos hermanos, presentaba un Jesús más filosófico, menos milagroso, más preocupado por la transformación interior que por los prodigios externos. Pero estos textos llegaron demasiado tarde para cambiar una tradición ya consolidada. 16 siglos de doctrina oficial no podían ser revisados sin poner en riesgo toda la estructura eclesiástica. Los hallazgos de Nag Hammadi fueron estudiados por eruditos, debatidos en círculos académicos, pero nunca integraron realmente el corpus de creencias populares. La Iglesia había logrado su objetivo al convertir la historia en dogma inmutable. Spinoza no vivió para ver estos descubrimientos, pero su intuición había sido certera. En sus análisis de los textos bíblicos, en su crítica despiadada de las inconsistencias doctrinales, había identificado los puntos donde la manipulación histórica era más evidente. Los hermanos de Jesús eran uno de esos puntos ciegos de la narrativa oficial, uno de esos silencios elocuentes que revelan más que las palabras. La filosofía de Spinoza no se limitaba a cuestionar hechos históricos específicos. Su crítica era más profunda, atacaba la raíz misma del pensamiento mágico que sustentaba la religión institucional. Si Jesús había tenido hermanos, si había vivido una vida familiar normal, si había crecido en un ambiente de discusión y cuestionamiento, entonces su sabiduría no era producto de una revelación sobrenatural, sino de una búsqueda profundamente humana de sentido y verdad. Esta humanización de Cristo no disminuía su grandeza, la magnificaba. Un hombre que, creciendo entre hermanos, desarrolla una comprensión tan profunda de la condición humana que trasciende su época y sigue interpelando a la humanidad. 2 milenios después, es más admirable que un Dios que simplemente ejecuta un plan divino predeterminado. La grandeza humana reside en la capacidad de elevarse por encima de las circunstancias, no en la ausencia de circunstancias. Pero esta perspectiva era inaceptable para una institución que había fundado su autoridad en la mediación
entre lo humano y lo divino. Si Cristo era completamente accesible en su humanidad, ¿qué papel quedaba para los sacerdotes, los obispos, los papas? Si su mensaje podía ser comprendido directamente por cualquier persona reflexiva, ¿qué justificaba la existencia de una jerarquía eclesiástica compleja y costosa? Los hermanos de Jesús representaban, en la visión espinociana, la posibilidad de una espiritualidad más democrática, menos autoritaria, más basada en la experiencia personal que en la doctrina impuesta. Santiago, dirigiendo la comunidad cristiana de Jerusalén, no ejercía su autoridad por designación divina, sino por reconocimiento comunitario de su sabiduría y rectitud. Este modelo de liderazgo espiritual era radicalmente diferente del que posteriormente adoptaría la Iglesia romana. En las cartas de Pablo se puede rastrear la tensión entre estos dos modelos. Pablo, que nunca conoció personalmente a Jesús, reclamaba una autoridad basada en una revelación directa. Santiago, que había crecido con Jesús, fundamentaba su autoridad en el conocimiento íntimo de las enseñanzas y el carácter de su hermano. Este conflicto no era solo personal, era paradigmático. Representaba la lucha entre dos formas de entender la autoridad religiosa, la carismática y la familiar, la revelada y la experiencial. La victoria histórica de la línea paulina sobre la jacobita no fue casual. Pablo, con su formación helenística y su comprensión de las estructuras de poder romanas, sabía cómo construir una organización que pudiera sobrevivir y expandirse en el mundo mediterráneo. Santiago, arraigado en la tradición judía y en la simplicidad de la vida comunitaria, representaba un modelo menos adaptable a las exigencias del imperio. Pero esta victoria tuvo un costo en la pérdida de la dimensión más humana y cercana del cristianismo primitivo. Los hermanos de Jesús, con su conocimiento directo de su persona y enseñanzas, fueron gradualmente marginados de la narrativa oficial. Sus perspectivas, sus memorias, sus interpretaciones alternativas de las palabras de su hermano fueron silenciadas en favor de una versión más institucionalizable del mensaje cristiano. Spinoza veía en esta evolución un patrón que se repetía en todas las religiones organizadas. La experiencia espiritual auténtica, siempre personal y libre, era capturada por estructuras institucionales que la codificaban, la reglamentaban y finalmente la fosilizaban. Los hermanos de Jesús eran víctimas de este proceso, pero también símbolos de resistencia ante él. En los escritos más íntimos de Spinoza, aquellos que nunca pensó publicar, se puede percibir una melancolía profunda ante esta constatación. La verdad espiritual parecía condenada a ser traicionada por las mismas instituciones que pretendían preservarla. Los hermanos de Jesús habían sido traicionados no por enemigos externos, sino por quienes se proclamaban continuadores de la obra de su hermano. Esta traición no era solo histórica, era ontológica. Representaba la tendencia permanente del poder institucional a corromper la pureza de la búsqueda espiritual. La Iglesia había traicionado a los hermanos de Jesús de la misma manera que traicionaba diariamente a los fieles que buscaban en ella orientación y consuelo. Les ofrecía dogmas en lugar de sabiduría, obediencia en lugar de crecimiento, miedo en lugar de amor. El filósofo de Ámsterdam comprendía que su crítica no era solo académica, era existencial. Al revelar la existencia silenciada de los hermanos de Jesús, no solo corregía un error histórico, sino que abría la posibilidad de una relación diferente con lo sagrado, una relación menos mediada, menos institucional, más directa y personal, porque si Jesús había tenido hermanos,
si había vivido en familia, si había experimentado las alegrías y conflictos de la convivencia cotidiana, entonces lo sagrado no estaba separado de lo profano, sino profundamente enraizado en él. La santidad no era una cualidad extraordinaria reservada para seres excepcionales, sino una posibilidad latente en toda existencia humana, vivida con profundidad y autenticidad. Esta perspectiva revolucionaria no podía sino atraer la persecución. Spinoza lo sabía. Sus propios correligionarios judíos lo habían excomulgado por cuestionar la literalidad de las Escrituras. Los cristianos lo consideraban un hereje peligroso por socavar los fundamentos de su fe. Los filósofos conservadores lo veían como un materialista, ateo, que negaba la trascendencia. Pero él persistía en su búsqueda, guiado por una convicción íntima. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a la ilusión consoladora. Los hermanos perdidos de Jesús se convertían en la reflexión spinozaiana, en metáfora de toda verdad perdida, de toda memoria silenciada, de toda voz acallada por el poder. Recuperarlos no era solo un ejercicio de arqueología histórica, sino un acto de justicia existencial. Era devolver la dignidad a lo humano en el corazón mismo de lo divino. A medida que las horas avanzan y las sombras se alargan sobre los paisajes de nuestra reflexión compartida, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Qué otras verdades han sido enterradas bajo capas de doctrina oficial? ¿Qué otros hermanos, qué otras voces, qué otras perspectivas esperan aún su momento de emerger? La historia de los hermanos perdidos de Jesús es la historia de todos los perdidos de la historia, de todos aquellos cuya existencia resulta incómoda para las versiones oficiales de la realidad. Spinoza intuía que detrás de cada dogma hay una experiencia humana compleja que fue simplificada, reducida, empobrecada para servir a intereses institucionales. Los hermanos de Jesús habían vivido esa experiencia en toda su riqueza y contradicción, pero la historia oficial solo conservó de ellos aquello que no amenazaba la construcción teológica posterior. Esta mutilación de la memoria no era solo un crimen contra el pasado, sino contra el presente y el futuro, porque cada verdad silenciada empobrecía las posibilidades de comprensión y crecimiento de las generaciones siguientes. Los hermanos de Jesús podrían haber aportado perspectivas diferentes sobre las enseñanzas de su hermano, matices que habrían enriquecido la tradición cristiana. Su silenciamiento privó a la humanidad de esa riqueza. Pero Spinoza no era solo un crítico, era también un visionario. Imaginaba la posibilidad de recuperar esas voces perdidas, de reconstruir esas memorias fragmentadas, de devolver a la espiritualidad humana toda su complejidad y profundidad. Su filosofía era un proyecto de restauración integral de lo humano, empezando por la restauración de la memoria histórica auténtica. En este punto de la reflexión, el pensamiento espinociano alcanza una de sus cimas más elevadas. Los hermanos perdidos de Jesús no son solo figuras del pasado, sino arquetipos eternos. Representan a todos aquellos que, en cada época, son silenciados por decir verdades incómodas. Son los disidentes de todos los tiempos, los cuestionadores que pagan el precio de su honestidad intelectual. Santiago, enfrentando a Pablo en los concilios primitivos, defendía no solo una interpretación diferente del cristianismo, sino el derecho mismo a la interpretación libre. Judas, escribiendo su evangelio alternativo, reivindicaba el derecho de cada testigo a narrar su propia versión de los hechos. José Ypsilon, Simón, viviendo en la sombra histórica, representaban a todos los anónimos
cuyas vidas modestas pero auténticas son más valiosas que las construcciones grandilocuentes del poder. Estos hermanos perdidos se convierten así en hermanos encontrados, en compañeros de búsqueda para todos aquellos que se niegan a aceptar las verdades impuestas sin examen crítico. Su ejemplo trasciende las fronteras confesionales y se vuelve universal. No es necesario ser cristiano para reconocer en ellos a precursores del pensamiento libre, a mártires de la independencia intelectual. La segunda parte de esta revelación espinociana se adentra en territorios aún más profundos y perturbadores. Si la existencia de los hermanos de Jesús fue silenciada, ¿qué implica esto sobre la naturaleza misma de la fe, tal como la conocemos? ¿Puede una religión construida sobre la negación de hechos históricos aspirar legítimamente a guiar la búsqueda espiritual de la humanidad? En los fríos inviernos de Holanda, mientras el viento del norte barría las calles empedradas y los canales se cubrían de una fina capa de hielo, Spinoza profundizaba en estas cuestiones con la obstinación de quien sabe que está tocando los nervios más sensibles del sistema de creencias de su época. Su crítica no se dirigía contra la experiencia religiosa auténtica, sino contra su institucionalización corrupta. La negación de los hermanos de Jesús era, en su análisis, sintomática de un problema más amplio: la incapacidad de las religiones organizadas para tolerar la complejidad de la experiencia humana. La institución eclesiástica necesitaba certezas absolutas, verdades indiscutibles, dogmaus inmutables. La presencia de hermanos carnales introducía elementos de incertidumbre, de relatividad, de humanidad, que amenazaban esta arquitectura de lo absoluto. Pero, ¿no será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que aparece recurrentemente en los escritos de Spinoza, cobra especial relevancia en el contexto de los hermanos perdidos. Si la fe auténtica es apertura al misterio, disposición para el crecimiento, capacidad de revisión y profundización, entonces la negación de hechos históricos en nombre de la pureza doctrinal representa exactamente lo contrario de la fe. Representa el miedo, más que la fe, ha sido el motor de la religión institucional. Miedo a la crítica, miedo al cuestionamiento, miedo a la evolución del pensamiento. Los hermanos de Jesús fueron víctimas de este miedo. Su existencia planteaba preguntas incómodas que era más fácil silenciar que responder. Su memoria fue sacrificada en el altar de una ortodoxia que prefería la simplicidad engañosa a la complejidad auténtica. Spinoza identificaba en este sacrificio un patrón que se repetía sistemáticamente en la historia de las religiones. Cada vez que la experiencia espiritual viva amenazaba con cuestionar las estructuras establecidas, era neutralizada, domesticada o eliminada. Los hermanos de Jesús no eran los únicos, eran parte de una larga lista de víctimas del autoritarismo religioso. Los místicos que hablaban de experiencia directa de lo divino eran sospechosos porque reducían la importancia de la mediación eclesiástica. Los profetas que cuestionaban las injusticias del clero eran perseguidos porque amenazaban el prestigio institucional. Los teólogos que proponían interpretaciones alternativas de las Escrituras eran condenados porque ponían en riesgo la uniformidad doctrinal. Este patrón revelaba algo fundamental sobre la naturaleza del poder religioso: su tendencia intrínseca a convertirse, en fin, en sí mismo, perdiendo de vista su supuesto propósito de servir a la búsqueda espiritual
humana. Los hermanos de Jesús habían sido sacrificados no por el bien de la fe, sino por el bien de la institución que administraba la fe. En sus noches de insomnio, cuando el silencio de Ámsterdam solo era interrumpido por el lejano rumor del mar, Spinoza imaginaba diálogos imposibles entre Jesús y sus hermanos. ¿Qué habría pensado Jesús de la transformación de su mensaje en doctrina rígida? ¿Habría probado el silenciamiento de quienes mejor lo habían conocido? ¿Habría bendecido una iglesia construida sobre la negación de su propia familia? Estas preguntas no eran solo especulativas, eran profundamente éticas. Si Jesús había predicado el amor como valor supremo, ¿cómo podía su iglesia justificar el desamor hacia sus propios hermanos? Si había enseñado la verdad como camino de liberación, ¿cómo podía su institución fundarse en la ocultación de verdades incómodas? La contradicción era tan flagrante que solo podía sostenerse mediante la más sofisticada arquitectura de la racionalización. Los teólogos medievales habían desarrollado elaboradas construcciones conceptuales para explicar por qué los hermanos de Jesús no eran realmente hermanos, por qué las referencias bíblicas a ellos debían interpretarse de manera metafórica, por qué la tradición más antigua debía ceder paso a especulaciones posteriores. Pero estas racionalizaciones, por brillantes que fueran intelectualmente, no podían ocultar su motivación política. No nacían de la búsqueda desinteresada de la verdad, sino de la necesidad de preservar un sistema de creencias que había demostrado su eficacia como instrumento de control social. Spinoza, con su formación matemática, aplicaba a estos problemas teológicos la misma lógica implacable que usaba para resolver cuestiones geométricas. Si las premisas eran falsas, las conclusiones eran necesariamente falsas, por más elegante que fuera el razonamiento que las conectaba. La negación de los hermanos de Jesús era una premisa falsa que viciaba toda la construcción teológica posterior. Pero reconocer esta falsedad implicaba consecuencias devastadoras para el edificio doctrinal cristiano. Si María no había permanecido virgen después del nacimiento de Jesús, toda la mariología posterior se tambaleaba. Si Jesús había crecido en una familia numerosa, su singularidad se relativizaba. Si había tenido hermanos que lo conocieron íntimamente, su autoridad ya no podía reclamar exclusividad revelada. Estas implicaciones explicaban la tenacidad con que la Iglesia había defendido la negación de los hermanos. No se trataba de un detalle menor, sino de un pilar fundamental de toda la estructura. Admitir la existencia de los hermanos habría requerido repensar aspectos centrales de la doctrina cristiana, un proceso que la institución no estaba dispuesta a emprender. La filosofía de Spinoza sugería que esta rigidez no era fortaleza, sino debilidad. Una tradición espiritual auténtica debería ser capaz de integrar nuevos conocimientos, de revisar posiciones anteriores, de crecer en comprensión. La incapacidad para hacerlo revelaba que detrás de la supuesta solidez doctrinal se escondía un profundo terror a la verdad. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos y anatemas, pero las dudas nacen del interior mismo de la fe y no pueden ser eliminadas por medios externos. Las dudas sobre la existencia de los hermanos de Jesús no podían resolverse mediante decretos conciliares, sino solo mediante investigación histórica honesta. Y esa investigación, como Spinoza intuía y como los descubrimientos posteriores confirmarían, apoyaba la existencia histórica de estos hermanos. Los evangelios canónicos los mencionan, los apócrifos los describen
con detalle. Las fuentes extrabíblicas los documentan. Solo la necesidad doctrinal posterior justificaba su negación. En este punto, la reflexión espinociana alcanza una intensidad casi profética. El filósofo holandés no se contentaba con demostrar la falsedad de una posición particular. Buscaba las raíces más profundas de esa falsedad en la estructura misma del pensamiento religioso institucional. La negación de los hermanos de Jesús era paradigmática de un fenómeno más amplio, a la sistematización de la mentira como método de control social. No se trataba de errores ocasionales o de malentendidos accidentales, sino de una política deliberada de ocultación y manipulación de la verdad histórica. Esta política no había nacido de la malicia individual de líderes particulares, sino de la lógica misma del poder religioso institucionalizado. Una vez que una organización reclama autoridad divina para sus enseñanzas, cualquier error o contradicción amenaza la credibilidad del conjunto. Es más fácil negar la realidad que admitir el error. Los hermanos de Jesús se habían convertido en víctimas de esta lógica perversa. Su crimen había sido existir en un momento históricamente inconveniente, cuando su presencia complicaba las construcciones teológicas que se estaban elaborando. Fueron borrados de la historia, no por lo que habían hecho, sino por lo que representaban. Representaban la posibilidad de perspectivas alternativas sobre Jesús, de interpretaciones diferentes de su mensaje, de memorias que no coincidían con las versiones oficiales. En una palabra, representaban la libertad de pensamiento aplicada a las cuestiones más sagradas. Y esa libertad era exactamente lo que el poder religioso no podía tolerar. El caso de Santiago era especialmente revelador. Como hermano mayo de Jesús después de él, y como líder reconocido de la comunidad cristiana de Jerusalén, su autoridad tenía una legitimidad que ningún otro apóstol podía reclamar. Había conocido a Jesús desde la infancia. Había sido testigo de su evolución espiritual. Había participado en conversaciones que ningún extraño había escuchado. Pero precisamente esta intimidad lo convertía en una amenaza para las interpretaciones posteriores. Si Santiago tenía una comprensión diferente del mensaje de Jesús, si sus memorias no coincidían con las versiones que se estaban estableciendo como ortodoxas, si su autoridad familiar competía con la autoridad carismática de figuras como Pablo, entonces era necesario neutralizarlo. La historia oficial logró esta neutralización mediante un doble movimiento. Primero, negó que Santiago fuera realmente hermano de Jesús. Segundo, minimizó su papel en la iglesia primitiva, de líder central de la comunidad cristiana original. Santiago fue reducido a figura marginal, importante solo como primer obispo de Jerusalén en una época en que esa ciudad había perdido su centralidad en el cristianismo. Este proceso de marginación no fue casual, sino sistemático. Los textos que destacaban el papel de Santiago fueron desautorizados. Las tradiciones que preservaban sus enseñanzas fueron declaradas apócrifas. Las comunidades que mantenían viva su memoria fueron acusadas de herejía judaizante. Spinoza veía en esta operación de borrado histórico un modelo que se repetía cada vez que el poder se sentía amenazado por la memoria auténtica. No bastaba con eliminar físicamente a los disidentes. Era necesario eliminar también su recuerdo, su influencia, su ejemplo. Los hermanos de Jesús habían sufrido este doble asesinato físico primero, memorial después. Pero la memoria, como Spinoza bien sabía, tiene una persistencia
que trasciende los intentos de supresión. Por más eficaces que sean las campañas de olvido forzado, siempre quedan rastros, indicios, fragmentos que permiten reconstruir lo que se quiso ocultar. Los hermanos de Jesús habían sobrevivido en los márgenes de los textos, en las referencias oblicuas, en los silencios elocuentes y ahora, siglos después, cuando nuevos hallazgos arqueológicos y nuevos métodos de investigación histórica permitían una aproximación más rigurosa al pasado. Estos hermanos perdidos comenzaban a emerger de las sombras. Su rehabilitación no era solo un acto de justicia histórica, sino una lección sobre la fragilidad de todas las verdades oficiales. Si los hermanos de Jesús habían podido ser borrados de la historia durante siglos, ¿qué otras figuras, qué otros eventos, qué otras perspectivas habían sido víctimas de operaciones similares? La pregunta abría perspectivas vertiginosas sobre la confiabilidad de todo el conocimiento histórico transmitido por instituciones interesadas. Spinoza no se limitaba a plantear estas preguntas, ofrecía también herramientas metodológicas para enfrentarla. Su crítica bíblica, pionera en muchos aspectos, proponía criterios para distinguir entre información histórica confiable y construcción ideológica posterior. Estos criterios, aplicados al caso de los hermanos de Jesús, apoyaban claramente su existencia histórica. Los criterios incluían la coherencia interna de los relatos, la multiplicidad de fuentes independientes, la ausencia de motivación apologética obvia, la presencia de detalles embarazosos para la tesis que se defiende. En todos estos aspectos, las referencias a los hermanos de Jesús cumplían los requisitos de autenticidad histórica. La coherencia interna era evidente. Los evangelios los mencionan de manera natural, sin explicaciones forzadas. Como parte del entorno familiar de Jesús, la multiplicidad de fuentes era clara. Tanto textos canónicos como apócrifos los documentan. La ausencia de motivación apologética era obvia a su existencia. No servía a ninguna agenda doctrinal posterior. La presencia de detalles embarazosos era manifiesta en su incredulidad inicial. Respecto a la misión de Jesús, está documentada en los propios evangelios canónicos. Todos estos elementos convergían en la misma conclusión. Los hermanos de Jesús habían existido realmente, habían sido figuras importantes en el cristianismo primitivo y habían sido sistemáticamente marginados por razones doctrinales posteriores. Su recuperación no era solo posible, sino necesaria para una comprensión más completa y honesta de los orígenes cristianos. Pero esta recuperación tenía implicaciones que trascendían el ámbito académico. Si los hermanos de Jesús habían sido injustamente borrados de la historia, su rehabilitación simbolizaba la posibilidad de rehabilitar a todas las víctimas del autoritarismo intelectual. Representaban la esperanza de que ninguna verdad puede ser enterrada definitivamente. En las páginas más íntimas de sus cuadernos personales, Spinoza confesaba su emoción ante esta perspectiva. La posibilidad de devolver la voz a los silenciados, de restaurar la memoria de los olvidados, de hacer justicia a los marginados, le parecía una de las tareas más nobles que podía emprender un filósofo. Los hermanos perdidos de Jesús se convertían así en causa personal, en cruzada intelectual. Esta cruzada no estaba exenta de riesgos. Cuestionar verdades tan arraigadas en la conciencia colectiva implicaba enfrentarse no solo con autoridades institucionales, sino con las creencias más profundas de millones de personas. Spinoza lo sabía y aceptaba las consecuencias. La verdad valía cualquier precio, incluso el precio de la incomprensión y el rechazo.
Su valentía intelectual se nutría de una convicción profunda. La dignidad humana exigía el derecho a la verdad. Privar a las personas de información veraz sobre sus propias tradiciones espirituales era una forma de violencia simbólica que empobrecía la experiencia humana. Los hermanos de Jesús tenían derecho a ser recordados no solo por lo que habían sido, sino por lo que representaban. La posibilidad permanente del cuestionamiento creativo a medida que avanzamos en esta jornada de revelaciones compartidas. ¿Sientes quizás en tu propio corazón el eco de estas preguntas antiguas que se vuelven eternamente actuales? En este momento, mientras tus ojos recorren estas líneas desde tu lugar único en el mundo, desde tu ciudad particular con su hora específica, participas de una conversación que trasciende los siglos. Los hermanos perdidos de Jesús te interpelan a ti también. Te invitan a preguntarte qué verdades han sido silenciadas en tu propia tradición, en tu propia cultura, en tu propia experiencia, porque cada uno de nosotros ha sido víctima, en alguna medida, de versiones oficiales que simplificaron la complejidad de la realidad. Cada uno ha perdido hermanos simbólicos, voces que podrían haber enriquecido su comprensión del mundo. La historia de los hermanos perdidos de Jesús es también nuestra historia, la historia de todo lo que hemos perdido cuando las instituciones decidieron que ciertas verdades eran demasiado peligrosas para ser recordadas. Pero es también la historia de lo que podemos recuperar cuando tenemos el coraje de mirar más allá de las versiones autorizadas, cuando nos atrevemos a hacer las preguntas incómodas, cuando preferimos la complejidad auténtica a la simplicidad engañosa. Los hermanos de Jesús esperan en los márgenes de nuestra conciencia, listos para emerger tan pronto como estemos preparados para recibirlo. Su mensaje no es de resentimiento, sino de liberación. No vienen a destruir la fe, sino a profundizarla, no a negar la trascendencia, sino a humanizarla, no a sembrar el caos, sino a restaurar la integridad. Su existencia silenciada nos recuerda que detrás de cada dogma hay experiencias humanas complejas que merecen ser honradas en toda su riqueza. Y así, en este segundo movimiento de la Sinfonía Spinoziana, los hermanos perdidos comienzan a transformarse en hermanos encontrados, en compañeros de búsqueda, en testigos de la dignidad indestructible de la verdad. Su resurrección no es milagro, sino conquista de la razón. No es gracia, sino justicia. No es revelación, sino descubrimiento. Y en ese descubrimiento, algo fundamental cambia en nuestra relación con lo sagrado y con nosotros mismos. La tercera y final parte de esta revelación filosófica nos conduce hacia las profundidades más abisales de la reflexión spinazina. Si los hermanos de Jesús existieron y fueron deliberadamente borrados de la historia, si este borrado revela patrones sistemáticos de manipulación de la memoria colectiva, entonces nos enfrentamos a una pregunta que trasciende el ámbito religioso para tocar los fundamentos mismos de la experiencia humana. ¿Es posible una civilización construida sobre la verdad? En los últimos años de su vida, cuando la enfermedad comenzaba a debilitar su cuerpo, pero su mente alcanzaba alturas de lucidez casi sobrehumanas, Spinoza contemplaba desde su ventana los canales helados de Ámsterdam y veía en ellos una metáfora de la condición humana, como esas aguas que fluyen bajo la superficie congelada. La verdad seguía su curso subterráneo, incluso cuando las apariencias la negaban. Los hermanos perdidos de Jesús
eran parte de esa corriente oculta que tarde o temprano encontraría su camino hacia la superficie. Pero, ¿cuánto tiempo podría mantenerse la superficie congelada? ¿Cuánto tiempo más podría sostenerse una civilización sobre mentiras piadosas, verdad, gis amegiaus, silencios cómplices? La historia de los hermanos de Jesús era paradigmática de algo mucho más amplio: la incapacidad crónica de las sociedades humanas para enfrentar verdades que cuestionan sus fundamentos ideológicos. Esta incapacidad no era accidental, sino estructural. Toda sociedad necesita mitos fundacionales, narrativas, cohesionadoras, verdades compartidas, que proporcionen sentido y dirección a la experiencia colectiva. Pero cuando estos mitos se osifican en dogmas incuestionables, cuando las narrativas se vuelven propaganda, cuando las verdades compartidas se transforman en mentiras impuestas, entonces la sociedad entra en crisis existencial. Los hermanos de Jesús habían sido sacrificados en el altar de uno de estos mitos fundacionales a la singularidad absoluta de Cristo. Su existencia complicaba la narrativa, introducía matices inconvenientes, planteaba preguntas que era más fácil silenciar que responder. Pero su silenciamiento había tenido un costo invisible. Había privado a la civilización occidental de perspectivas alternativas sobre uno de sus referentes fundamentales. ¿Qué habría sido diferente si Santiago hubiera podido transmitir su visión del cristianismo? ¿Cómo habría evolucionado la espiritualidad occidental si las memorias familiares de Jesús hubieran tenido el mismo peso que las interpretaciones teológicas posteriores? Habríamos desarrollado formas menos autoritarias, más participativas, más humanas de organización religiosa. Estas preguntas no eran puramente especulativas. Spinoza veía en ellas claves para comprender no solo el pasado, sino el futuro de la humanidad. Si una civilización podía silenciar durante siglos la existencia de figuras tan centrales como los hermanos de Jesús, ¿qué otras verdades esenciales estaba ocultando? ¿Qué otros caminos de desarrollo humano habían sido bloqueados por la conveniencia institucional? La filosofía de Spinoza sugería que estas ocultaciones no eran sin costo. Cada verdad negada empobrecía el conjunto de la experiencia humana. Cada perspectiva silenciada reducía las posibilidades de crecimiento colectivo. Cada memoria borrada debilitaba la capacidad de aprender de la historia. Los hermanos perdidos de Jesús representaban solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más vasto. En sus meditaciones más profundas, el filósofo de Ámsterdam llegaba a una conclusión radical. La mentira institucionalizada no era solo un problema moral, sino ontológico. No se limitaba a falsificar hechos particulares, sino que alteraba la estructura misma de la realidad tal como era experimentada por las sociedades humanas. Los hermanos de Jesús no habían sido simplemente olvidados, habían sido expulsados del reino de lo posible. Esta expulsión tenía consecuencias que se extendían mucho más allá del ámbito religioso. Si la existencia de los hermanos era impensable para la ortodoxia cristiana, entonces toda una gama de experiencias humanas relacionadas con la fraternidad espiritual, la diversidad de perspectivas dentro de la fe, la legitimidad del disenso religioso, quedaba también fuera del horizonte de lo pensable. Spinoza identificaba aquí uno de los mecanismos más sutiles y poderosos del control social, la delimitación de los marcos de lo pensable. No era necesario prohibir explícitamente ciertas ideas si se lograba que fueran literalmente impensables para la mayoría de la población. Los hermanos de Jesús habían sido víctimas de esta forma más refinada de censura. Pero la realidad, como Spinoza bien sabía,
tiene una obstinación que trasciende todos los intentos de control. Por más eficaces que sean los mecanismos de ocultación, siempre quedan rastros, indicios, fisuras, por donde la verdad se filtra. Los hermanos de Jesús habían sobrevivido en forma fragmentaria, esperando el momento propicio para su reconstitución. Y ese momento había llegado no solo por los descubrimientos arqueológicos que confirmarían las intuiciones de Spinoza, sino por la evolución misma de la conciencia humana hacia formas más críticas, más participativas, menos autoritarias, de relación con la tradición. Los hermanos perdidos encontraban en esta nueva conciencia el suelo propicio para su resurrección. Su resurrección no era solo recuperación histórica, sino revolución epistemológica. Si ellos habían podido ser borrados y recuperados, entonces ninguna verdad oficial estaba a salvo del escrutinio crítico. Si su existencia había sido negada durante siglos y ahora se revelaba como auténtica, entonces era necesario revisar sistemáticamente todo el corpus de creencias heredadas. Esta perspectiva abría horizontes tanto emocionantes como vertiginosos. Emocionantes, porque prometía la liberación de siglos de dogmatismo, la posibilidad de acceder a verdades más ricas y complejas sobre la condición humana. Vertiginosos, porque implicaba la pérdida de certezas consoladoras, la necesidad de reconstruir la comprensión del mundo desde fundamentos más sólidos, pero menos cómodos. Los hermanos de Jesús se convertían así en símbolos de esta doble promesa, liberación y vértigo, descubrimiento y pérdida, ganancia de verdad y pérdida de ilusiones. Su historia encapsulaba el drama permanente del conocimiento humano, siempre tensionado entre el deseo de certeza y la exigencia de honestidad. En las páginas finales de sus reflexiones sobre este tema, escritas con la letra cada vez más temblorosa de quien sabe que su tiempo se agota, Spinoza alcanzaba una síntesis que trascendía el caso particular para convertirse en visión profética sobre el destino de la humanidad. Los hermanos perdidos de Jesús no eran solo víctimas del pasado, sino heraldos del futuro. Su rehabilitación anunciaba la llegada de una época en que ninguna verdad podría ser enterrada permanentemente, en que ninguna perspectiva podría ser silenciada indefinidamente, en que la diversidad de experiencias humanas sería reconocida como riqueza y no como amenaza. Esta época no llegaría sin resistencias. Las fuerzas que habían silenciado a los hermanos de Jesús seguían operando en nuevas formas, adaptándose a los tiempos, encontrando nuevos métodos de control y manipulación, pero algo fundamental había cambiado. La conciencia humana había desarrollado anticuerpos contra la imposición dogmática. Los hermanos perdidos se multiplicaban simbólicamente en todos aquellos que, en cada época, se negaban a aceptar las versiones oficiales sin examen crítico. Eran los científicos que cuestionaban paradigmas establecidos, los artistas que exploraban territorios prohibidos, los pensadores que se atrevían a plantear preguntas incómodas. Su ejemplo enseñaba que la verdad no es patrimonio de ninguna institución, sino bien común de la humanidad, que ninguna autoridad, por sagrada que se proclame, tiene derecho a ocultar información relevante para la comprensión de la experiencia humana, que la diversidad de perspectivas no es amenaza para la verdad, sino condición de su emergencia, que significa que un dogma se derrumbe ante la razón, significa que detrás de cada construcción ideológica hay una realidad más compleja, esperando ser descubierta. Los hermanos de Jesús habían estado ahí todo el tiempo ocultos bajo capas de interpretación tendenciosa.
esperando que alguien tuviera el coraje de buscarlos donde realmente se encontraban, no en las construcciones teológicas posteriores, sino en los testimonios más antiguos y menos elaborados. Su descubrimiento no destruía la figura de Jesús, sino que la enriquecía. Un Jesús con hermanos era un Jesús más humano, más accesible, más comprensible. Su grandeza no residía en una singularidad abstracta, sino en su capacidad para elevarse desde las circunstancias más ordinarias hacia insights de valor universal. Los hermanos no disminuían su estatura, sino que la hacían más admirable. Esta humanización de lo sagrado era para Spinoza el gran aporte de los hermanos perdidos a la conciencia contemporánea, en una época en que la espiritualidad se había vuelto cada vez más abstracta, cada vez más separada de la experiencia cotidiana. Ellos recordaban que lo sagrado no está en otro mundo, sino en este mundo vivido con profundidad y autenticidad. Santiago, trabajando como carpintero junto a su hermano menor, participaba de lo sagrado tanto como Santiago el apóstol, predicando en las sinagogas. Judas, cuestionando las interpretaciones radicales de Jesús durante las cenas familiares, ejercía una función sagrada, tanto como Judas el evangelista, escribiendo sus visiones místicas. La cotidianidad familiar era tan reveladora como los momentos de éxtasis religioso. Esta perspectiva revolucionaba la comprensión misma de lo que constituye experiencia espiritual auténtica. No era necesario salirse del mundo para encontrar a Dios. Bastaba con adentrarse más profundamente en la experiencia humana ordinaria. Los hermanos de Jesús habían vivido esta verdad antes de que se convirtiera en doctrina. La habían experimentado antes de que se volviera teoría. Su testimonio silenciado era un recordatorio permanente de que la verdad espiritual no está reservada para una élite de iniciados, sino que está disponible para cualquiera que tenga ojos para ver y corazón para sentir. Los hermanos de Jesús no habían sido santos en el sentido institucional del término, pero habían sido seres humanos auténticos, y esa autenticidad era su santidad. En el momento más alto de su reflexión, Spinoza llegaba a una comprensión que transformaba por completo el significado de los hermanos perdidos. No eran solo figuras históricas rehabilitadas, sino arquetipos eternos de la resistencia humana contra todas las formas de opresión intelectual y espiritual. Cada vez que alguien se negaba a aceptar una verdad impuesta sin examinarla, resucitaba el espíritu de Santiago cuestionando las interpretaciones paulinas. Cada vez que alguien defendía el derecho a una perspectiva alternativa, encarnaba la dignidad de Judas escribiendo su propio evangelio. Cada vez que alguien reivindicaba la importancia de la experiencia personal frente a la doctrina oficial, continuaba el legado de José y Simón, viviendo en las sombras de la historia. Los hermanos perdidos de Jesús se revelaban así como hermanos encontrados de toda la humanidad que busca su pérdida. Había sido pérdida de todos. Su recuperación era ganancia de todos. No importaba la confesión religiosa o la ausencia de ella. Cualquiera que valorara la verdad por encima de la comodidad, la complejidad por encima de la simplificación, la libertad por encima de la seguridad, podía reconocerse en ellos. Y tú, que has acompañado hasta aquí este viaje por los laberintos del tiempo y la memoria, que has permitido que estas preguntas antiguas resuenen en tu conciencia contemporánea. Ya formas parte de esta hermandad invisible de buscadores. Los hermanos perdidos de Jesús viven ahora en tu curiosidad, en tu disposición para cuestionar, en tu coraje para enfrentar verdades incómodas. Desde tu ciudad, en esta hora precisa de tu vida,
participas de una conversación que trasciende los siglos. Escribe en los comentarios no solo desde donde nos acompañas, sino que has descubierto en este encuentro con los hermanos perdidos. Comparte esta reflexión con alguien que también tenga hambre de verdad y al hacerlo, multiplica las posibilidades de que otras voces silenciadas encuentren su camino hacia la superficie de la conciencia colectiva. Desea bendiciones a la familia de quien reciba tu mensaje, porque en la medida en que compartimos la búsqueda de la verdad, todos nos volvemos familia. La historia de los hermanos perdidos de Jesús no termina con su recuperación histórica. Apenas comienza. Cada nueva generación deberá redescubrirlos, reinterpretarlos, encontrar en ellos nuevas resonancias para sus propios desafíos. Porque ellos no son solo figuras del pasado, sino arquetipos permanentes de la dignidad humana resistiendo a todas las formas de opresión. Su mensaje final trasciende las fronteras confesionales para convertirse en mensaje universal. Ninguna verdad puede ser enterrada para siempre, por más poderosas que sean las fuerzas que intentan controlar la memoria colectiva, por más sofisticados que sean los mecanismos de manipulación ideológica, siempre habrá fisuras por donde la verdad se filtrará. Los hermanos perdidos de Jesús han encontrado esas fisuras, han emergido de las catacumbas del olvido forzado para reclamar su lugar en la historia humana. Su resurrección no es milagro, sino testimonio de la obstinación indestructible de la verdad. Y en esa obstinación encontramos no solo esperanza, sino responsabilidad. La responsabilidad de ser nosotros mismos hermanos de la verdad, guardianes de la memoria auténtica, defensores del derecho de todas las voces a ser escuchadas. Porque al final, como Spinoza comprendió en sus últimos días mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre Ámsterdam, los hermanos perdidos de Jesús somos todos nosotros, todos los que alguna vez hemos sido silenciados por decir verdades incómodas, todos los que hemos visto nuestras perspectivas marginadas por la conveniencia institucional, todos los que hemos experimentado la soledad de quien ve lo que otros prefieren no ver. Pero también somos todos nosotros los hermanos encontrados, todos los que nos reconocemos en la búsqueda común de sentido, todos los que preferimos la complejidad auténtica a la simplicidad engañosa, todos los que creemos que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la ilusión consoladora. En esta hermandad universal de buscadores, las diferencias de credo, cultura o época se vuelven secundarias. Lo que nos une es más profundo que lo que nos separa, a la convicción de que la dignidad humana exige el derecho a la verdad, la certeza de que ninguna autoridad tiene derecho a ocultar información relevante para nuestra comprensión del mundo, la esperanza de que algún día será posible una civilización construida sobre la honestidad intelectual y no sobre mentiras piadosas. Los hermanos perdidos de Jesús han abierto esta posibilidad. Su historia es nuestra historia, su búsqueda es nuestra búsqueda, su dignidad es nuestra dignidad. En su rehabilitación encontramos no solo justicia para el pasado, sino esperanza para el futuro. Porque si ellos pudieron ser recuperados después de tantos siglos de silencio, entonces ninguna verdad está perdida para siempre. Ninguna voz puede ser acallada definitivamente. Ninguna perspectiva puede ser enterrada sin esperanza de resurrección. Y así, en este momento de revelación compartida, mientras las últimas palabras de esta reflexión encuentran su lugar en tu conciencia, algo fundamental ha cambiado. Los hermanos perdidos de Jesús
ya no están perdidos. Los has encontrado no solo como figuras históricas, sino como compañeros de búsqueda, como hermanos en la aventura permanente del pensamiento libre. Su historia continúa en la tuya. Su búsqueda se prolonga en la tuya. Su dignidad se afirma en la tuya, porque la verdad, como ellos sabían y como Spinoza comprendió, no es patrimonio de ninguna institución, sino herencia común de la humanidad. Y esa herencia, ahora que la has recibido, te convierte en heredero pero también en transmisor, en beneficiario pero también en responsable. Los hermanos perdidos de Jesús han sido encontrados. Ahora depende de ti que nunca más se pierdan. En las criptas silenciosas de la memoria colectiva, donde los secretos reposan bajo capas de dogma sedimentado, una verdad perturbadora aguarda su momento de emerger a la superficie de la conciencia humana. Los hermanos perdidos de Jesús no fueron simplemente omitidos de la historia, fueron deliberadamente exiliados de ella, víctimas de una operación tan meticulosa como despiadada que transformaría para siempre la comprensión occidental de lo sagrado. Baruch Spinoza, en sus noches de vigilia contemplativa. Cuando Ámsterdam dormía bajo la bruma húmeda del Mar del Norte y solo el susurro de las páginas acompañaba su soledad de pensador maldito, descubrió en los intersticios de los textos antiguos algo que haría tambalear los pilares mismos de la ortodoxia cristiana. No se trataba de un hallazgo casual, sino del resultado de una investigación sistemática que aplicaba a las Escrituras la misma lógica implacable que empleaba en sus demostraciones geométricas. ¿Qué significa que la verdad sea sacrificada en el altar de la conveniencia institucional? Significa que detrás de cada construcción dogmática hay intereses humanos muy concretos, necesidades de poder muy específicas, miedos muy reales que prefieren la seguridad de la mentira conocida al riesgo de la verdad por descubrir. Los hermanos de Jesús fueron víctimas de estos miedos, pero también símbolos de todo lo que la humanidad pierde cuando permite que el temor dicte los límites de lo pensable. En los archivos más reservados de las bibliotecas monásticas, aquellos a los que solo tenían acceso los eruditos más discretos y los investigadores más persistentes, Spinoza encontró referencias que confirmaban sus sospechas más audaces. Manuscritos del siglo II que hablaban de Santiago como líder indiscutible de la comunidad cristiana de Jerusalén, no por designación apostólica, sino por reconocimiento familiar y comunitario de su autoridad natural. Cartas de comunidades cristianas primitivas que mencionaban a Judas, José y Simón con la naturalidad de quien habla de personas conocidas y respetadas. Pero lo más revelador no eran las menciones explícitas, sino los silencios calculados, las omisiones sistemáticas, las modificaciones sutiles que revelaban la mano de editores posteriores, empeñados en purificar el relato de elementos inconvenientes, como un detective del espíritu investigando un crimen cometido contra la memoria colectiva. Spinoza fue reconstruyendo el proceso mediante el cual estos hermanos habían sido gradualmente borrados de la narrativa oficial. El proceso no había sido abrupto, sino gradual. No había sido obra de un solo individuo, sino de generaciones de teólogos que fueron refinando la operación hasta hacerla casi imperceptible. Primero, se había cuestionado la naturaleza exacta del parentesco. ¿Eran realmente hermanos carnales o solo primos? Luego, ¿se había minimizado su importancia? ¿Qué relevancia podían tener para la comprensión del mensaje universal de Cristo? Finalmente, se había negado su existencia misma. Las referencias bíblicas debían interpretarse simbólicamente, no literalmente. Esta evolución no era producto del azar,
sino de una lógica férrea que Spinoza identificó como característica de todas las instituciones que reclaman autoridad divina. Una vez que una organización humana se proclama intérprete exclusiva de la voluntad divina, cualquier elemento que introduzca complejidad, ambigüedad o relatividad en esa interpretación se convierte automáticamente en amenaza existencial. Los hermanos de Jesús representaban exactamente ese tipo de amenaza. Su existencia implicaba que el conocimiento más íntimo de Jesús no estaba monopolizado por los apóstoles elegidos, sino compartido por una familia humana ordinaria. Su testimonio potencial competía con las versiones oficiales no por autoridad carismática, sino por proximidad biológica y convivencia cotidiana. Su perspectiva introducía la posibilidad de interpretaciones alternativas, basadas en memorias familiares que ningún extraño podía poseer. ¿Por qué una institución que predica el amor habría de temer a quienes más amaron al fundador? La pregunta contenía su propia respuesta porque el amor familiar es incondicional y crítico, mientras que el amor institucional es condicional y apologético. Los hermanos de Jesús lo habrían amado incluso si hubieran discrepado con algunas de sus enseñanzas, mientras que la institución posterior solo podía amar una versión depurada y sistematizada de su mensaje. En las tardes de invierno, cuando la luz escasa de Holanda apenas iluminaba las páginas de los códices antiguos, Spinoza imaginaba las conversaciones familiares en la casa de Nazaret. Jesús, regresando del trabajo en el taller de carpintería, compartiendo con sus hermanos las reflexiones que lo irían convirtiendo gradualmente en el maestro que conocería la historia. Santiago, el hermano mayor, ofreciendo el consejo prudente del que ha asumido responsabilidades familiares. Judas, tal vez el más intelectual, desafiando las interpretaciones de su hermano menor, con preguntas agudas que lo obligarían a profundizar y precisar su pensamiento. Estas escenas, tan humanas y verosímiles, eran precisamente lo que la teología posterior no podía tolerar. Un Jesús que aprendía en diálogo con sus hermanos era un Jesús demasiado humano para sostener la arquitectura doctrinal que se estaba construyendo. La divinidad requería unicidad y la unicidad requería aislamiento. Los hermanos introducían lo plural en lo singular, lo relacional en lo absoluto, lo familiar en lo trascendente. Pero la eliminación de los hermanos no fue solo una operación teológica, sino profundamente política. Santiago, como líder de la comunidad cristiana de Jerusalén, representaba un modelo de cristianismo diferente al que promovía Pablo de Tarso, mientras Pablo desarrollaba un cristianismo universal, dirigido a gentiles y fundamentado en la gracia divina. Santiago mantenía un cristianismo más arraigado en la tradición judía, más centrado en la praxis ética que en la especulación teológica. Este conflicto, documentado en las propias cartas paulinas y en los Hechos de los Apóstoles, aunque presentado de manera diplomatizada, representaba en realidad una lucha por el alma misma del cristianismo naciente. ¿Sería una reforma del judaísmo o una religión completamente nueva? ¿Se centraría en la continuidad con la tradición o en la ruptura revolucionaria? ¿Privilegiaría la experiencia comunitaria o la revelación individual? Santiago y los hermanos representaban la primera opción. Pablo y sus seguidores, la segunda. La historia conoce el resultado. Triunfó la línea paulina, y con ella se impuso una versión del cristianismo que minimizaba sistemáticamente la importancia de quienes habían conocido más íntimamente a Jesús. Esta victoria no fue solo doctrinal, sino existencial. Significó la eliminación de perspectivas alternativas que podrían haber
enriquecido enormemente la tradición cristiana. Spinoza veía en esta eliminación algo más que un episodio histórico particular. Identificaba un patrón que se repetía sistemáticamente en la evolución de todas las tradiciones espirituales. El momento en que la experiencia viva se cristaliza en doctrina muerta, en que la búsqueda se convierte en posesión, en que la pregunta se transforma en respuesta definitiva. Los hermanos de Jesús habían sido víctimas de este proceso de cristalización. Su existencia recordaba que en el origen había habido búsqueda, incertidumbre, evolución, crecimiento. Su memoria preservaba la dimensión humana, temporal, procesual, de lo que la doctrina posterior presentaría como revelación instantánea e inmutable. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta recurrente en las reflexiones de Spinoza adquiría especial relevancia en el contexto de los hermanos perdidos. Si la fe auténtica es apertura al misterio, disposición para el crecimiento, capacidad de revisión y profundización, entonces la eliminación de los hermanos representaba exactamente lo contrario, en el cierre prematuro del proceso de búsqueda, la petrificación de la experiencia viva en fórmula repetible. Los evangelios apócrifos, esos textos marginados por los concilios posteriores, preservaban algo de la riqueza perdida. En el Evangelio de Tomás, atribuido a Judas, Tomás, uno de los hermanos, Jesús aparece como maestro de sabiduría más que como objeto de adoración. Sus enseñanzas se centran en la transformación interior, en el descubrimiento del reino divino dentro de cada persona, en la superación de las dualidades que fragmentan la experiencia humana. Esta perspectiva profundamente compatible con la filosofía espinociana sugería posibilidades de desarrollo espiritual que la tradición oficial había bloqueado. Un cristianismo centrado en la sabiduría práctica más que en la especulación dogmática, en la experiencia directa más que en la mediación institucional, en la transformación personal más que en la salvación vicaria. Pero estos textos habían sido declarados heréticos precisamente porque amenazaban el monopolio interpretativo de la jerarquía eclesiástica. Si cada persona podía acceder directamente a la sabiduría divina, ¿qué papel quedaba para los especialistas en lo sagrado? Si la transformación espiritual era cuestión de trabajo interior más que de gracia otorgada, que justificaba la existencia de una clase sacerdotal. Los hermanos de Jesús, especialmente en sus versiones apócrifas, representaban esta amenaza democratizadora. Su autoridad no se fundamentaba en ordenación institucional, sino en proximidad existencial, no en estudios teológicos, sino en convivencia familiar, no en carisma público, sino en conocimiento íntimo. En las páginas más densas de sus cuadernos personales, aquellas que escribía solo para sí mismo y que nunca pensó publicar, Spinoza llegaba a conclusiones que habrían escandalizado incluso a sus contemporáneos más liberales. La eliminación de los hermanos de Jesús no había sido un error lamentable, sino una necesidad estructural del cristianismo institucional. No se podía construir una iglesia universal sobre la base de testimonios familiares particulares. No se podía edificar una teología sistemática sobre memorias domésticas fragmentarias. La paradoja era cruel, pero inevitable para preservar el mensaje de Jesús. Había sido necesario silenciar a quienes mejor lo habían conocido. Para universalizar su enseñanza, había sido preciso eliminar los testimonios más particulares y concretos. Para eternizar su figura, habían tenido que borrar los rastros de su humanidad
temporal. Esta paradoja revelaba algo fundamental sobre la naturaleza del poder religioso, su tendencia inevitable a traicionar aquello mismo que pretende servir. Los hermanos de Jesús habían sido traicionados no por enemigos externos, sino por quienes se proclamaban continuadores de la obra de su hermano. La traición había sido tanto más efectiva cuanto más había logrado presentarse como fidelidad. ¿Qué habría pensado Jesús de esta operación? La pregunta obsesionaba a Spinoza porque tocaba el corazón mismo de la contradicción cristiana. Si Jesús había predicado el amor como valor supremo, ¿habría aprobado el desamor institucional hacia sus propios hermanos carnales? Si había enseñado la verdad como camino de liberación, ¿habría bendecido la ocultación sistemática de verdades incómodas? La respuesta parecía obvia, pero sus implicaciones eran devastadoras. Si Jesús no habría aprobado el silenciamiento de sus hermanos, entonces la iglesia construida sobre ese silenciamiento no podía reclamar legítimamente su herencia. Si el fundador habría estado en desacuerdo con los métodos de sus supuestos seguidores, entonces había que cuestionar la continuidad misma entre el cristianismo primitivo y el cristianismo institucional. Esta discontinuidad no era solo histórica, sino filosófica. Representaba la diferencia entre una espiritualidad basada en la búsqueda libre y una religión basada en la obediencia impuesta. Entre una sabiduría que crece mediante el diálogo y una doctrina que se impone mediante la autoridad. Entre una fe que se nutre de la duda creativa y una creencia que se protege mediante la censura sistemática. Los hermanos perdidos de Jesús simbolizaban la primera opción, la iglesia que los eliminó. La segunda, su conflicto no era accidental, sino esencial. No era temporal, sino permanente. Cada generación tendría que elegir entre la fidelidad a la letra que mata y la fidelidad al espíritu que vivifica. Entre la seguridad de la ortodoxia establecida y el riesgo de la búsqueda auténtica. En los momentos más lúcidos de su reflexión, Spinoza comprendía que él mismo era parte de esta lucha milenaria. Su crítica de las Escrituras, su cuestionamiento de los dogmas establecidos, su defensa de la libertad de pensamiento, lo convertían en heredero espiritual de los hermanos perdidos. Como ellos, pagaba el precio de la honestidad intelectual con la incomprensión y el rechazo de sus contemporáneos. Pero también como ellos, confiaba en que la verdad tiene una persistencia que trasciende los intentos de supresión. Los hermanos de Jesús habían sobrevivido en los márgenes de los textos, en las referencias oblicuas, en los silencios elocuentes. Su memoria, aunque fragmentada, había resistido siglos de olvido forzado. Y ahora, en la época de Spinoza, comenzaba a emerger nuevamente gracias a métodos más rigurosos de investigación histórica. Esta emergencia no era solo recuperación del pasado, sino anticipación del futuro. Los hermanos perdidos anunciaban la llegada de una época en que ninguna verdad podría ser enterrada permanentemente, en que ninguna perspectiva podría ser silenciada indefinidamente, en que la diversidad de experiencias humanas sería reconocida como riqueza y no como amenaza, porque los hermanos perdidos de Jesús no eran solo figuras históricas particulares, sino arquetipos universales. Representaban a todos aquellos que en cada época son marginados por decir verdades incómodas, por ofrecer perspectivas alternativas, por recordar aspectos de la realidad que las versiones oficiales preferirían olvidar. Santiago, disputando con Pablo sobre la interpretación correcta del mensaje de Jesús, prefiguraba a todos los disidentes
que cuestionarían posteriormente las ortodoxias establecidas. Judas, escribiendo su propia versión de las enseñanzas de su hermano, anticipaba a todos los autores que serían censurados por ofrecer visiones alternativas de la realidad. José y Simón, viviendo en las sombras de la historia oficial, representaban a todos los anónimos cuyas experiencias auténticas son más valiosas que las construcciones grandilocuentes del poder. Su rehabilitación, por tanto, no era solo cuestión de justicia histórica, sino de salud espiritual de la humanidad. Una civilización que había logrado silenciar durante siglos a figuras tan centrales como los hermanos de Jesús, era una civilización enferma de autoritarismo, incapaz de tolerar la complejidad de la experiencia humana. La curación de esta enfermedad requería algo más que corrección de datos históricos. Exigía una transformación fundamental en la relación con la autoridad, con la tradición, con la verdad misma. Los hermanos perdidos de Jesús podían catalizar esta transformación, pero solo si su recuperación se entendía como parte de un proyecto más amplio de democratización del conocimiento y liberación del pensamiento. En este punto de la reflexión espinociana, el caso particular de los hermanos se revelaba como ventana hacia cuestiones universales. Su historia era la historia de toda la humanidad, en su lucha permanente entre la libertad y la opresión, entre la creatividad y la rigidez, entre la vida que fluye y las estructuras que intentan contenerla. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige transformación y la transformación implica riesgo. Es más cómodo vivir en la seguridad de las mentiras conocidas que aventurarse en la incertidumbre de las verdades por descubrir. Los hermanos de Jesús habían sido sacrificados a este miedo colectivo, pero su memoria persistente recordaba que el miedo nunca es la última palabra.